descendencia. Habíamos visto que Ismael es también hijo de Abraham, es hijo de una esclava y por lo tanto no, para el pueblo judío obviamente no es considerado el hijo legítimo, no es el considerado el hijo de la alianza. Abraham hace una, da una bendición especial a, como ustedes saben, a Isaac, que es el hijo de la prueba y el hijo que Dios va a elegir para crear las 12 tribus, ¿verdad? Porque él es el padre de Jacob y de las 12 tribus de Israel. Sin embargo, como nosotros leímos en la Biblia la vez pasada, Dios también da una bendición a Ismael. Y, y a pesar de que es un pueblo diferente al pueblo judío, es como ustedes saben, es el fundador del pueblo islámico, de una religión también diferente, pero a la vez es hijo de Abraham y por lo tanto se considera también una religión abrahámica, la religión islámica. Es abrahámica porque parte también de Abraham. Y tiene cosas parecidas, pero tiene también aspectos diferentes. La religión islámica, ustedes saben que se guían por el Corán, no tienen la Torá como en el caso de nosotros y los judíos. Tenemos en común la Torá, que son los libros del Antiguo Testamento. Sin embargo, tienen muchas cosas en común. Y si, claro, preguntamos, por ejemplo, a un islámico sobre Jesús, nos va a decir que sí, ellos creen en Jesús, pero para ellos Jesús es un profeta. También para ellos Juan el Bautista es un profeta. Y el único profeta más grande de todos es Mahoma para ellos. Sin embargo, como les decía, es importante darnos cuenta que dentro de la historia de Abraham está este otro pueblo que es un pueblo también, digamos, importante para la historia de la salvación, que es el pueblo que nace de Ismael. Ahora en la actualidad, Israel como país tiene asentamientos palestinos, porque Palestina, como ustedes saben, no se considera un país. Por lo tanto, tiene asentamientos, pequeños asentamientos dentro del país, incluso cerca de Jerusalén y en otras partes, como la Franja de Gaza, donde hay un conflicto muy grande entre Israel y palestinos. Y Y ese conflicto nosotros podríamos ver su origen en en ese texto bíblico que nosotros leímos la vez pasada, cuando Agar, la esclava de Sara, da a luz a este hijo Ismael, que es el primogénito de Abraham, pero no es considerado el hijo de la alianza por el hecho de ser, de haber nacido de una esclava. La esclava, como ustedes vieron, tuvo digamos, en Cuba dirían sus encontronazos con Sara, con su padrona, porque precisamente ella había tenido un hijo de Abraham y por lo tanto se consideraba importante. Sara la echa de casa, luego ella regresa, se somete a su padrona, pero hay un conflicto. Hay un conflicto muy interesante, un conflicto donde Abraham obviamente elige luego del pacto que hace con Dios, que Dios obviamente va a romper la situación en la cual estaban pasando como matrimonio Sara y Abraham, que no podían tener hijos por por la infertilidad de Sara, y les concede un hijo, les concede Isaac. Pero Isaac e Ismael, ambos son hijos de Abraham y ambos hacen crecer un pueblo. De Isaac sale, como ustedes saben, Jacob, las 12 tribus y todo el pueblo de Israel, o sea, los judíos,
y la religión judaica o el judaísmo, y por otra parte con Ismael la religión islámica musulmana, pero también hijo de Abraham y bendecido también por Abraham. En la actualidad, estos dos pueblos, como les decía, conviven. Lamentablemente el pueblo judío ha sido muy, digamos así, muy fuerte contra el pueblo palestino, porque no han querido incluso reconocerles como nación, ni siquiera el territorio en el cual ellos están, los asentamientos, no han querido reconocerlo y por lo tanto muchos países que tienen relaciones con Israel y no quieren perderla, pues han tenido que aceptar que en las Naciones Unidas no haya un país reconocido como Palestina, sino un territorio, sino simplemente reconocido como un territorio, pero no es reconocido como una nación, como un país. Esa por una parte Israel, por otra parte Palestina, de rabia también contra el pueblo israelí, pues como ustedes saben se arman de bombas y explotan como kamikazes. Mientras los israelíes, con el ejército que tienen un ejército bastante potente, luchan contra los palestinos. Esa es la actualidad que tenemos ahora. Ustedes saben que hay momentos donde hay ahora una aparente paz y momentos donde viene una escalada de guerra fuerte, que vemos en las noticias, israelíes y palestinos luchando entre ellos. Fíjense, después de más de 3.000 años, porque estamos hablando estaríamos hablando como del año no, mucho más todavía, estaríamos hablando como prácticamente de 4.000 años atrás. 4.000 años atrás empezó ese conflicto que todavía está presente. Después de los 2.000 años de era cristiana y los 2.000 años anteriores de era de Antiguo Testamento, digamos así, ¿no? Fíjense que alrededor de 2.000 años, de 4.000 años, perdón, y todavía sigue esa escalada de guerra entre unos y otros. Eh, Ahora quisiera dialogar con ustedes, porque yo sé que después de haber este, visto esta realidad en la Sagrada Escritura, haber conocido la historia de Ismael, la historia de Isaac y el pueblo judío y el pueblo palestino, quisiera que dialogáramos un poco y quisiera que ustedes también tuvieran la posibilidad de participar. Eh, Me gustaría que dialogáramos. ¿Cómo podemos interpretar esta situación que es algo actual? Que es algo actual, es algo que todavía pasa en la actualidad. ¿Cómo podemos interpretarlo a la luz de la palabra de Dios, a la luz de lo que hemos escuchado, verdad? ¿Qué opinión tienen ustedes? ¿Qué les parece esto que está pasando entre estos dos pueblos, que en realidad son pueblos de dos hermanos, que nacen de dos hermanos? El que desee participar puede encender su micrófono y puede dar su opinión. Me gustaría escucharles para saber qué ideas tienen después de haber estudiado, ¿verdad?, el origen de todo este conflicto. Yo, padre, Sí, eh, adelante. este, a mí se me es bastante confuso, Ujú, pues porque son dos diferentes religiones que salieron de un mismo padre, pero se me es confuso cómo Dios mismo eh, bendijo también a Ismael y también, bueno, incluso a Agar fue a la que le dijo que se fuera y que la iba a bendecir también grandemente. Entonces, desde ahí empieza mi confusión, ujú, porque pues, para mí en lo personal lo tomo así como si pues mismo Dios
hubiese permitido esas dos religiones. Yo sé que Él no permite nada, que somos nosotros los que hacemos todo, pero sí, la verdad sí me parece bastante confuso ese. Tú estás diciendo algo muy, muy, muy importante. Fíjate que tú estás diciendo algo muy importante. Dios ha permitido ambas religiones y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Acuérdense que las religiones pertenecen al hombre. O sea, las religiones, su nombre lo indica precisamente, el nombre religión quiere decir religare, quiere decir relacionar, o sea, relacionarse con Dios. Y el modo de relacionarnos con Dios es una religión, ¿ok? Los musulmanes se relacionan con Dios de una manera, los judíos se relacionan de otra, nosotros los cristianos nos relacionamos de otra manera. Ahora bien, si nosotros vamos a buscar el origen de las religiones, la religión la marca el hombre, porque obviamente es el hombre el que da los aspectos de cómo se va a relacionar con Dios. Entonces, si tú dices, Dios ha permitido ¿verdad? El crecimiento, la aparición de ambas religiones, podríamos decir que Dios no está en desacuerdo con que las personas se relacionen con Él de un modo o de otro, ¿verdad? De un modo o de otro, porque Dios respeta el modo de relacionarse de cada quien. Ahora, Él va a ser siempre padre para todos, incluso para el que no cree. Incluso para el ateo, que ya de por sí es un tipo de religión, porque el ateísmo es un tipo de religión. El que no cree en Dios está eligiendo ya no creer y por lo tanto es un tipo de forma de relacionarse con Dios, que es de ser agnóstico, indiferente. Bueno, cualquier tipo de religión, Dios lo acepta en el sentido de que Dios quiere que cada quien se relacione con él y él va a ser padre de todos. O sea, no es porque uno sea ateo y el otro va a ser judío, Dios va, digamos, a maldecir a ninguno de ellos. No, al contrario, Dios va a ser siempre padre de todos, incluso de la persona que no cree, Dios va a seguir siendo padre. Ahora, lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es en nuestra relación con Dios, ahí donde viene la religión, el religare, en el modo de relacionarnos con Él, puede estar de acuerdo a lo que Dios quiere según mm, como digamos, su palabra, su voz, su voluntad, lo que Él ha revelado, ¿verdad? Su revelación, de alguna manera. Puede estar de acuerdo con su revelación o puede estar opuesto a la revelación. Pongamos un ejemplo muy claro para que entendamos. Un ejemplo muy claro. Dios bendice a todos, Dios se relaciona con todos, incluso recuérdense la oración de Jesús en el huerto de los olivos, recuérdense del rebaño, donde dice, tengo otro rebaño y, y también a ellos los atiendo y no sabía de quién estaba hablando de otros cristianos o estaba hablando de otras personas que de otras religiones. Algunos piensan también que puedan ser extraterrestres, rebaños de otro planeta, etcétera. Bueno, ahí podríamos pensar en muchas opciones. Ahora bien, lo que quiero es que nos concentremos. Hay aspectos de las religiones que son muy diferentes y que no encajan completamente en lo que es la revelación de Dios. Ahí ya uno sabe que esas religiones, sin dejar Dios de ser padre de ellos, sin dejar de Dios relacionarse con ellos, sin dejar Dios de escuchar sus oraciones, porque obviamente Dios escucha las oraciones de todos, Dios es padre de todo porque es misericordioso, pero hay formas de relacionarse con Dios que no son adecuadas. Y pongamos un ejemplo, la Guerra Santa. Cuando algunas religiones llaman a la Guerra Santa,
es una equivocación completamente rotunda. ¿Por qué? Porque sabemos que ninguna guerra es santa, absolutamente no. La guerra siempre trae muerte, la guerra siempre trae destrucción, la guerra siempre trae tragedia, especialmente de personas inocentes, de niños, de ancianos, de quien no puede defenderse, lamentablemente. Y por lo tanto, eso que trae la guerra no es y nunca será santo. Entonces, una religión que habla de la guerra santa es una religión completamente equivocada. Entonces, lo que tú decías, mi hermano, que me parece muy, muy, muy importante, cómo Dios entonces bendice, cómo Dios entonces permite, ¿verdad? Esa creación de esa manera, es por lo que les decía anteriormente. O sea, Dios eh, revela, Dios se revela, cómo se reveló al pueblo de Israel, cómo se reveló ¿verdad? A todos los pueblos de la tierra, que se ha revelado de una manera u otra. Dios se revela y es el hombre entonces, entendiendo de algún modo esa revelación de Dios, es el que crea la religión, o sea, el religar, la relación con Dios. Entonces, el judaísmo fue precisamente el pueblo judío que entendió de alguna manera la revelación de Dios, la pone en práctica y crea esa religión, ¿ya? Entonces, claro, esa religión puede estar muy cerca de Dios o puede estar muy apartada de lo que Dios ha revelado, pero eso no quiere decir que Dios se haya equivocado en la revelación o que Dios bendijo una religión equivocada o lo que sea. No, aquí lo que estamos viendo es que el hombre, cuando recibe la revelación de Dios, puede errar, puede equivocarse. Y una equivocación, como le decía, un ejemplo es la Guerra Santa. Ahora, una religión que obviamente llama a la Guerra Santa, sabemos que no hay absolutamente razón de ser, ni tampoco, y mucho menos de llamarla santa, porque es un error completamente. Entonces, ¿el error fue de la revelación de Dios? ¿El error fue de la bendición de Dios? No. Ni el error está en la revelación de Dios, ni el error está en la bendición que Dios les dio. El error está en el hombre, porque acuérdense que la religión tiene como base fundamental el hombre, que va hacia Dios, que se relaciona con Dios, que Dios le guía, sí. Pero la base de la religión es el hombre, porque si no hubiese un hombre, no existiría religión, obviamente, ¿no? Y si los hombres fueran diferentes, la religión fuera de un modo diferente, porque todo depende de cómo el hombre recibe la revelación de Dios. Y de alguna manera los musulmanes pues han recibido la revelación de Dios, de alguna manera han sido bendecidos por Dios. No estamos hablando de que es una equivocación de Dios haber bendecido a ese pueblo. No es un error ni una equivocación de Dios ser padre también de ese pueblo. El error está en el ser humano que no entiende la revelación de Dios, que la confunde, y entonces por eso es que viene este error, por ejemplo, el de la Guerra Santa. Otro error podríamos llamar, por ejemplo, los animales, ¿ya? Los animales, por ejemplo, el pueblo judío come un tipo de animales. Ustedes saben, la comida judía es la comida kosher. Y, y no solo eso, hay animales para ellos prohibidos, como por ejemplo el cerdo. Ahora, ¿podríamos decir que Dios se equivocó al decir que el cerdo es impuro y que no se debe comer? ¿O Dios se equivocó al bendecir a los judíos? No, Dios no se equivocó. Dios obró exactamente bien. ¿Quién se equivocó? El hombre, cuando recibe la revelación y entonces se equivoca. Cuando Dios habla de la pureza, Dios no se está equivocando, Dios está hablando de la pureza. Ahora, el judío que entiende la pureza como actos externos, que tengo que lavarme las manos, que tengo que hacer rituales, ¿verdad? Para purificarme, es el hombre en su relación con Dios
se equivoca y erra entonces, ¿verdad? Comete errores porque es un hombre, es normal. Es como, por ejemplo, tú tienes en tu casa varios niños, ¿no? Y tú les das normas a los niños y les dices, miren, tenemos que preparar las cosas de la comida, tenemos que recoger la basura, tenemos que hacer, y les das una serie de normas y les hablas de cómo funcionan las cosas en la casa, ¿ya? Pero uno de ellos tal vez dice, no, como papá dijo que hay que recoger las cosas, tú te vas de aquí del cuarto porque yo voy a organizar y voy a ordenar. Y él se convierte como en el jefe del cuarto, ¿no? Y a su hermano lo bota fuera, lo saca fuera. ¿Quién se equivocó? ¿El papá al dar las órdenes o al dar las normativas o pongamos los mandamientos? No se equivocó. ¿Quién fue que se equivocó? El hijo que recibe una revelación y la interpreta de modo equivocado. Entonces, muy buena la intervención tuya porque me parece que esto es un punto que todos debemos reflexionar y es muy importante. Porque ya les digo, de ahí vienen muchas normativas, como por ejemplo la normativa de la circuncisión, que es una de las cosas que quería comentarles hoy. La normativa de la circuncisión que Dios da a todo el pueblo, al pueblo judío y que en la actualidad obviamente se considera como una norma religiosa. Nosotros sabemos que no lo es y nosotros sabemos por la revelación de Dios que la circuncisión no es absolutamente un mandato, ni siquiera tampoco un sacramento, ni nada para acercarnos a Dios. Tampoco los rituales que usan los judíos de comer un tipo de carne, de no comer otra, de lavarse las manos, de impurezas, etc. Es el modo en el cual el pueblo judío entendió la revelación. ¿Ya? Igual el pueblo musulmán. No podemos decir que no han sido bendecidos por Dios, sí han sido bendecidos por Dios, sí, Dios también es el Padre de todos ellos, solo que como nosotros sabemos, ha habido una equivocación a la hora de interpretar la revelación de Dios. Porque acuérdense que la revelación de Dios eh, a veces confunde al hombre cuando el hombre no está muy claro y muy en consonancia con Dios, muy directo con él, se puede confundir, porque acuérdense que hay que entender bien, es como lo que les decía de los niños en la casa, si papá y mamá le dicen las cosas, pero ellos tal vez entienden de otra manera, es porque ellos no estaban atentos, porque ellos tal vez tienen una conexión directa con lo que se estaba diciendo, estaban distraídos. Mil cosas pueden pasar por la mente de una persona y es lo mismo que pasa con la escritura. Por eso nosotros que estamos estudiando ahora la escritura, sobre todo el Antiguo Testamento, tenemos que entender que toda la revelación de Dios pasa por varias cabezas, que son los escritores bíblicos y que son gente inspirada por Dios, pero acuérdense que siguen siendo humanos, ¿eh? Siguen siendo humanos y siguen siendo seres humanos que escriben la Biblia, inspirados por Dios, pero como seres humanos, con sus defectos, con su modo de interpretar las cosas, con su cultura, con muchas cosas. Me alegro que hayas traído este tema porque es muy importante. Así este tema, nosotros entonces podemos abrirnos a entender cómo las diferentes religiones, ¿verdad? Son diferentes modos de relacionarse con Dios. La diferencia la hace el modo en el cual cada quien ha interpretado la revelación de Dios. Ahora, ustedes me pueden decir, padre, entonces todos son iguales, o sea, todas las religiones son iguales, todas las religiones están de la misma manera con Dios. No, no están iguales porque obviamente eh, la revelación tiene una intensidad diferente, es como la fiebre, para que ustedes me entiendan. La revelación de Dios es un cúmulo de enseñanzas, que es como por ejemplo la fiebre. Cuando tú tienes mucha fiebre, tienes un índice muy alto. Cuando tú tienes poca, tienes más baja la temperatura. Esto pasa lo mismo con la revelación de Dios. Hay grupos de personas que han entendido mejor a Dios y otros la han entendido de un modo diferente. Por ejemplo, lo mismo, vamos al mismo caso de lo que yo les hablaba del papá, la mamá y los hijos. ¿Verdad? Tienen 10, 12, 15 hijos, por ejemplo. Hay algunos hijos que entienden mejor lo que los padres les están diciendo y hay otros hijos que simplemente
no entendieron o entendieron todo lo contrario, ¿verdad? Pasa eso. Igual en la escuela. En la escuela hay un mismo profesor que da una misma clase a un grupo que todos están en la misma aula. Sin embargo, unos aprenden de una manera, otros aprenden de otra, unos no aprenden casi nada, otros aprenden muchísimo. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Lo que yo les decía, el religare, la relación que tiene. La relación que tiene el alumno con el profesor, y en este caso el alumno que está atento, que escucha todo, que entiende todo, ese va a poder tener un cúmulo más grande de lo que el profesor le está revelando. Lo mismo pasa con Dios. Cuando Dios se revela, hay un grupo de personas que obviamente está más abierto a la relación con Dios y por lo tanto tiene más revelación, o sea, tiene más contenido de lo que Dios ha revelado. Y hay otras religiones que lamentablemente tienen menos o lo han confundido, ¿verdad? Por eso entonces, cuando hablamos de las religiones, Dios es el Padre de todos, sí. Dios ha bendecido a todos, sí, claro que sí, también a todas las religiones. Dios escucha la oración de todas las religiones, sí, claro que sí, Dios la escucha, Dios es Padre. Igual tiene todos sus hijos y ama a todos sus hijos por igual. Ahora, ¿todas las religiones son iguales? No. No todas las religiones han interpretado de la misma manera lo que Dios ha revelado, como los mismos, como lo que yo les decía de los hijos. No todos los hijos han interpretado igual, no todos los alumnos han interpretado igual lo que Dios les está revelando. Por ejemplo, hay grupos, grupos de personas que han escuchado más la revelación de Dios y han puesto mayor atención. Y cuando nosotros vemos en la historia de la salvación, el pueblo judío ha prestado atención, pero en algunas cosas no ha logrado acertar exactamente lo que Dios les está diciendo. De hecho, Dios manda a su Hijo Jesús para que le escuchen y el pueblo judío que hace no lo acepta. Entonces ahí es donde podemos decir, ¿la religión judía es menos que la religión cristiana? No, no es menos. Es el mismo pueblo que Dios escucha sus oraciones, el mismo pueblo que Dios bendice, pero su revelación no es plena. ¿Por qué? Porque no han escuchado la voz de Jesús. Ahí volvemos de nuevo al ejemplo que yo les daba de los alumnos. Todos los alumnos están en la misma aula, todos los alumnos son queridos por el profesor, todos los alumnos reciben las mismas enseñanzas, pero en el examen no todos los alumnos pasan, ¿verdad que no? Entonces, ¿la culpa es del profesor? No, porque si la culpa fuera del profesor es que todos los alumnos se queman y no todos los alumnos se queman. La culpa no es del profesor. El profesor ha dado la clase, la culpa es quien no ha logrado captar lo que el profesor está diciendo a su manera, porque obviamente cada profesor tiene su manera, como Dios también tiene su manera de revelarse. En Jesús lo hizo en forma de parábola y tal vez nosotros hubiésemos dicho, ay, pero ojalá que Jesús hablara un poco más claro, porque esto de las parábolas no las entiendo. Y el problema no es que vamos a cambiar la metodología de Dios, no, Dios tiene esa metodología, usa las parábolas, usa los oráculos, etc. Entonces, si en el examen cada estudiante, unos pasan, otros no pasan, unos tienen mejor nota, otros tienen más bajas calificaciones, no depende del profesor, ha sido un mismo profesor con una misma aula, con una misma clase, pero cada receptor lo ha tomado de un modo diferente. Lo mismo pasa con las religiones. Todas las religiones tienen a Dios como su maestro. Todas las religiones han escuchado la revelación de Dios, pero unos la han escuchado de un modo, obviamente equivocado, o tal vez no pleno, ¿verdad? La Iglesia Católica nunca dice a las otras religiones, tú no sirves, tú estás equivocado. No, siempre decimos, no tienes la totalidad de la revelación, ¿verdad? Y cuando decimos que la Iglesia Católica tiene la totalidad de la revelación de Dios, es porque ha sido como ese alumno que ha estado escuchando al maestro constantemente y ha estado atento, atento, atento a todo. Tan atento que no solamente ha escuchado la revelación del Antiguo Testamento, sino también
la del Nuevo Testamento, o sea, la de Jesús, y también la de la iglesia, porque acuérdense que Jesús dejó a Pedro como encargado y por lo tanto ha habido también allí una revelación que se llama magisterio de la iglesia. Entonces, atento al magisterio de la iglesia, atento a las enseñanzas de Jesús, atento a las enseñanzas de los patriarcas, de los profetas, de los reyes, entonces tiene la totalidad de la revelación. Entonces, en la iglesia, cuando el Papa Benedicto XVI escribió, y yo sé que me estoy yendo un poco del tema, pero yo sé que para ustedes es muy importante, porque ustedes tienen mucho contacto con otras religiones y con otras sectas. Cuando el Papa Benedicto XVI, siendo cardenal, porque en aquella época era cardenal, era papa, el Papa Juan Pablo II, y él era cardenal, el prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, eh, famosísimo cardenal Joseph Ratzinger. Él escribía un texto que obviamente fue aprobado por el Papa Juan Pablo II. En latín se llamaba Extra Ecclesias Nulla Salus, que quiere decir extra eclesia, fuera de la iglesia, nulla salus, quiere decir no hay salvación. No hay salvación fuera de la iglesia. Y eso fue un poquito como una especie de escándalo, digamos así, porque aquellos que pensaban siempre, bueno, ¿qué vamos a decirle a las otras religiones? ¿Qué vamos a decirle a las sectas también cristianas? Que solamente en la Iglesia Católica hay salvación. Una de las explicaciones que él daba y que yo estoy de acuerdo porque está muy, muy bien, lo que el problema es cómo la presentamos, porque es importante no malinterpretarla. Él decía que fuera de la iglesia no hay salvación porque se considera la iglesia, no solamente la iglesia católica, los que venimos, no somos como los testigos de Jehová que ellos dicen, no, solamente los testigos de Jehová se van a salvar y son 144,000 y punto. Y si hay más testigos de Jehová, pues no sé qué pasará porque no se salvarán entonces, porque ellos dicen solo 144,000 y solo los testigos de Jehová. Nosotros no somos así porque no somos sectarios. Nosotros somos iglesia católica y consideramos que cuando decimos iglesia, nos estamos refiriendo a todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Entonces, todos ellos pueden salvarse. Entonces, no quiere decir que tiene que venir a calentar un banco en la iglesia católica, no. Nos estamos refiriendo a todo aquel que escucha la palabra de Dios. Claro, si participa de la iglesia, y aquí es donde viene el pero si participa dentro de la iglesia católica, si está dentro de la comunión de la iglesia católica, tiene más posibilidades de salvarse porque ha logrado, digamos, recibir toda la, la revelación de Dios. Si estás en otra iglesia, pues te pierdes de la revelación de Dios. ¿Qué pierdes? Pierdes el sacerdocio, que no lo tienen, pierdes la Eucaristía, que muchos no lo tienen o lo tienen muy diferente, no como Jesús la ha querido dejar. Pierdes los sacramentos, pierdes el sacramento de la confesión, la Eucaristía, pierdes el mensaje, por ejemplo, muy actual de la iglesia sobre la doctrina social de la iglesia. Pierdes una riqueza muy grande que tiene la iglesia católica y que otras iglesias, otras religiones no tienen. Entonces, no le decimos a los otros que no te vas a salvar, no nos salvamos nosotros, tú te vas a condenar y te vas a ir al infierno. No, eso lo hacen los testigos de Jehová. Eso lo hacen los testigos de Jehová, los católicos no hacemos eso, ni tampoco nos ponemos con esa cosa de que no, nada más nosotros nos salvamos, ustedes son condenados y son del infierno. No. La Iglesia Católica dice, solo en la Iglesia hay salvación. ¿Qué quiere decir? Solo en ese grupo que Dios le llama Iglesia, que son todos sus hijos salvados. Que haya alguno que tal vez no sea creyente y se vaya a salvar, no lo sabemos, porque solo Dios lo sabe. La misericordia de Dios es grande y nosotros no podemos juzgar la misericordia de Dios porque no nos pertenece. Dios es el que sabe. Ahora, si todo el que está en la mente de Dios para ser salvado, él forma parte consciente o inconscientemente de la iglesia. Entonces, cuando dice extra ecclesia nulla salus, o sea, fuera de la iglesia no hay salvación, quiere decir que en ese grupo que se llama iglesia,
que pueden haber personas que no sean de nuestra iglesia católica, bueno, pues no lo sabemos porque solo Dios lo sabe. Ahora, que estando en la iglesia católica tienes mayor posibilidad de salvarte, sí. ¿Por qué? Porque tienes mayor posibilidad de recibir toda la revelación. El pueblo judío ha recibido una parte, el pueblo musulmán ha recibido otra parte y tal vez en algunos casos incluso equivocada, igual que los judíos. Nosotros los cristianos, todos, o sea, todas las iglesias cristianas, hemos recibido una revelación, pero la totalidad de la totalidad de la revelación de Dios está en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque como les decía, es como aquel estudiante que estuvo siempre atento al profesor, escuchar, a tomar nota, y por lo tanto tiene mayor posibilidades de pasar el examen porque obviamente estuvo más atento. Hay otros estudiantes que tal vez después de la mitad de la clase pues se pusieron a jugar, entonces se perdieron la mitad de la clase. Es lo que pasa con el pueblo judío. Si escuchaste la primera mitad de la clase, pero ya después, o sea, del nacimiento de Jesús en adelante, ya esa otra mitad de la clase no la recibiste porque te pusiste a jugar o lo que sea. Hay otros estudiantes que tal vez malinterpretaron lo que el profesor dijo, no lo entendieron bien y pensaron que entendían eso y punto. Entonces vamos a tener una diversidad muy grande en el pueblo de Dios. Una diversidad de gente, una diversidad de religiones, que son todos, como les decía, miembros del mismo pueblo de Dios, todos hijos de Dios, pero a la hora de juzgar, digamos así, por conocimiento de Dios o revelación de Dios, quien ha estado más atento, quien ha recibido más revelación de Dios, es quien tiene la totalidad de eso que Dios ha revelado, ¿verdad? Entonces, esto es importante que se los diga porque así con este modo de interpretar las cosas, ustedes van a poder entonces adentrarse mejor en el Antiguo Testamento. Porque, claro, muchos me preguntan, padre, pero ¿y cómo entender esto que Dios dijo que había que circuncidarse y luego ya que no? O cómo es esto de que dijo que no coman de tales alimentos y luego que no, y que sí se puede comer, o cómo que Dios aparentemente promueve la guerra en el Antiguo Testamento y luego no, que Dios es un Dios de paz. Pues vamos a entender todo eso con lo que yo les decía. No es lo mismo entender una parte de la revelación de Dios, lo que es la clase, ¿se recuerdan de la? Siempre piensen en la clase del maestro. No es lo mismo estar atento a una parte de la clase del maestro a estar en toda la clase hasta el final, hasta que el maestro termina. Porque si tú nada más entras en un pedacito de la clase, te pueden hacer preguntas y tú estar hablando tontadas, porque tú lo que escuchaste nada más fue una parte de la clase y ni siquiera entendiste bien. Si tú entraste al inicio y te fuiste a mitad de la clase, pues obviamente tú no vas a poder entender toda la clase y puede que estés diciendo tontadas porque no te quedaste hasta el final. Así es como nosotros vamos a poder interpretar el Antiguo Testamento y poder entender la historia de la religión. Así como yo quiero que ustedes actúen. ¿Para qué? Para que ustedes no piensen que las otras religiones como que no, pues están equivocadas, no son hijos de Dios, esos tienen otros dioses o qué. No podemos entenderlo de esa manera, porque acuérdense que nosotros los cristianos somos personas siempre que acogemos, que respetamos y por sobre todas las cosas, el cristiano es una persona que está llamado al ecumenismo. El ecumenismo es la unidad de todas las religiones. No quiere decir unidad que todos vayamos a ser católicos o queramos que todos se conviertan en católicos. No, la unidad en todos los cristianos quiere decir que no tenemos que estar peleados, ¿sí? Simplemente eso, que tenemos que estar unidos, ¿ya? Y esa es la idea del ecumenismo, que tenemos que estar unidos. Entonces, no podemos tratarlos a ellos. Es como el alumno del aula aventajado que se cree el mejor y entonces maltrata a los otros y dice, ay, qué tontadas estás diciendo, no, si el profesor no dijo eso. No, esa no es la actitud del católico. La actitud del católico es
sí me doy cuenta que estás diciendo una tontada, pero tú eres también mi compañero de aula y por lo tanto te considero como mi compañero de aula, solo que obviamente yo tengo otra formación porque yo he escuchado otra revelación. Ok, bueno, creo que más o menos les he tratado de explicar eso porque me parece un tema sumamente importante el que lo hayan traído eh, por la importancia que tiene para poder entender el Antiguo Testamento. Porque mucha gente que no se entiende por cómo es que Dios entonces bendice acá y luego es la otra religión, o por qué, y es normal que podamos hacernos esas preguntas porque es confuso. Sin embargo, si ustedes entienden esto que les dije y lo ponen al ejemplo de los niños con el maestro, ustedes verán que va a ser mucho más fácil para ustedes poder entender el ecumenismo, poder entender las otras religiones, entendido así, como una misma aula, con muchos niños diferentes, pero con un mismo profesor, pero con actitudes diferentes, con modos de entender diferentes, con momentos de llegada al aula diferentes. Entonces, claro que obviamente los resultados van a ser diferentes en el examen, ¿no? Definitivamente va a ser muy diferente. Y esto es una de las cosas que a Benedicto XVI no le entendieron cuando era cardenal, cuando sacó aquello, sobre todo aquellos que luchaban por la unidad de los cristianos, y era porque lo entendieron de un modo equivocado cuando dice extra ecclesia nulla salus. Extra ecclesia nulla salus, que es fuera de la iglesia no hay salvación, es entendido desde el punto de vista de que todos somos iglesia, todos. Católicos, no católicos, creyentes, no creyentes, que tal vez son gente que pone en práctica la palabra de Dios mejor que cualquiera que sea creyente. Todos somos iglesia. De un modo consciente, inconsciente, somos parte de la iglesia. Y en esa iglesia es que se recibe la salvación. Pero si estás en la iglesia católica, obviamente vas a recibir toda la revelación y vas a tener mayores instrumentos para poder entender a Dios, ¿ya? Y poder entender su palabra, poder entender su doctrina. Voy a responder algunas preguntas que me están haciendo en el chat y después voy a continuar porque hay después todo eh, toda una catequesis, digamos así, en cuanto a la historia de lo que estamos escuchando, ¿verdad? Del Génesis, donde es importante que nos adentremos profundamente y que podamos entender, la verdad. Vamos entonces a responder a una pregunta. Aquí hay una que dice, padre, ¿qué fue lo que pasó con Ismael y su mamá y cómo fue que de él nació la religión islámica? Sí, Ismael y su madre al final terminan siendo echados, ¿verdad?, de la casa de Abraham. Si ustedes buscan el Génesis 21, eso es precisamente una de las cosas que quería hablar con ustedes ahora, era lo que tenía pensado. Si ustedes buscan el Génesis, el capítulo 21, a partir del versículo 8, donde dice, creció el niño y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que destetaron a Isaac. Ya estamos hablando después del nacimiento de Isaac, obviamente. Vio Sara al hijo que Agar la egipcia había dado a Abraham jugando con su hijo Isaac. O sea, estaba Ismael jugando con su hermano. Su hermano por parte de padre, ¿verdad? Entendámoslo así, pero el hermano igual, ¿ya? Son de diferentes madres, pero tienen un mismo padre, Abraham. Estaban jugando esos dos hermanitos juntos y dijo a Abraham, despide a esa criada y a su hijo, pues no va a heredar el hijo de esa criada juntamente con mi hijo, con Isaac. Sintiólo mucho Abraham por tratarse de su hijo, o sea, lo sentía, obviamente es un padre, ¿ya? Y obviamente lo siente, lo sintió mucho. Pero Dios dijo a Abraham, no lo sientas ni por el chico ni por tu criada. En todo lo que te dice Sara, hazle caso,
pues aunque por Isaac llevará tu nombre una descendencia, también el hijo de la criada haré una gran nación por ser descendiente tuyo. Vean, estamos hablando de Génesis 21, el versículo 13. También el hijo de la criada, se está hablando de Ismael, haré una gran nación por ser descendiente tuyo. Levantóse pues Abraham de mañana, tomó pan y un odre de agua, se lo dio a Agar, le puso al hombro el niño y la despidió. Ella se fue y anduvo por el desierto de Berseba. Como llegase a faltar el agua del odre, echó al niño bajo una mata y ella misma fue a sentarse enfrente, a distancia como de un tiro de arco, pues decía, no quiero ver morir al niño. Sentada pues enfrente se puso a llorar a gritos. Oyó Dios la voz del chico y el ángel de Dios llamó a Agar desde los cielos y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del chico en donde está, arriba. Levanta al chico y tenle de la mano, porque he de convertirle en una gran nación. Entonces abrió Dios los ojos de ella y vio un pozo de agua. Fue, llenó el odre de agua y dio a beber al chico. Dios asistió al chico, que se hizo mayor y vivía en el desierto y llegó a ser un gran arquero. Vivía en el desierto de Parán y su madre tomó para él una mujer del país de Egipto. Ven, y aquí es donde viene entonces la descendencia de Ismael. O sea, Ismael, digamos así, como el tronco del pueblo palestino, del pueblo islámico, eh, nace de esa manera. O sea, ellos se van de la casa, él toma por esposa a una egipcia y crea una multitud, ¿verdad? Un pueblo, descendiente tras descendiente. Dentro de esa descendencia, que habían escuchado también la, la revelación de Dios, porque acuérdense que ellos también tienen a Abraham como padre y por lo tanto, como les decía, de hecho ellos aceptan a Jesús, pero obviamente para ellos es un profeta. Ellos aceptan a Juan el Bautista y los profetas, a Elías, etcétera. O sea, no es un pueblo con una religión muy diferente. Es lo que yo les decía de los alumnos, ¿verdad? Es un alumno un poquito diferente que ha escuchado más o menos la clase, pero digamos que algo de la clase ha logrado escuchar y está solamente que no tiene la totalidad de la clase, por lo tanto no tiene la totalidad de la revelación. Crece el pueblo islámico, crece esta religión, o sea, se funda esta religión. Acuérdense que la religión es el hombre el que la crea, o sea, es el hombre el que crea el modo de relacionarse con Dios y ellos obviamente crean este tipo de religión, esta forma de relacionarse con Dios, con ritos. De hecho ellos usan también el ayuno. Hay muchas cosas que son parecidas y otras que no. Incluso la peregrinación, solo que ellos van a la Meca, que es como el centro, y los judíos al templo. Pero es en la Meca. Se crea esta religión en torno a lo que Ismael, ¿verdad? Había escuchado de la revelación de Dios y de los profetas que vienen posterior a Abraham, obviamente. Y todo esto también el pueblo palestino lo había escuchado, pero sucede que en medio de ese pueblo crece un profeta que para ellos es el profeta de Dios y por lo tanto más importante que Jesús y que nadie, que es Mahoma. Entonces con Mahoma es que ya la religión islámica, digamos, como que ya se define un poquito más, porque antes la religión era muy parecida en algunas cosas al judaísmo, algunas cosas muy específicas de ellos, sobre todo, por ejemplo, todo el Ramadán, etcétera, que es un tiempo de purificación, pero que tiene mucho de judío, obviamente, ¿eh? Acuérdense que no es una religión inventada de cero, es una religión que parte de Abraham también, y por lo tanto tiene mucho. O sea, no es un alumno de otra clase, para que ustedes me entiendan, no es un alumno de otro maestro, no, es un alumno del mismo maestro, solo que tiene otra formación. Entonces, se funda esa religión que obviamente en la actualidad tiene muchos adeptos, no solamente en el pueblo palestino, sino también en todos los países árabes. Prácticamente casi todos los países árabes son islámicos.
sea que se va a extender, como ustedes vieron ahí en el texto, que se fue al desierto de Parán y de allí irradió. Incluso Egipto es mayoría musulmana, solo que Egipto tiene una convivencia muy grande también con la iglesia católica ortodoxa, o sea, los ortodoxos y los coptos, más que los ortodoxos, incluso los coptos egipcios, que es una religión cristiana, igual que la nuestra, solo que fueron divididas por situaciones que después en historia de la iglesia les voy a comentar, eh, pero conviven cristianos y conviven también musulmanes, muchos musulmanes, muchos en Egipto, o sea, todo el norte de África y los países árabes, mayormente los países árabes. Pensemos en Pakistán, Uzbekistán, Afganistán, Qatar, Arabia Saudita, etcétera. Son todos esos países donde el islamismo ha crecido mucho y ha sido mayor y es mayoría en la actualidad. Entonces, de ahí es que nace esa religión islámica. Pero si pudiéramos localizar el punto de nacimiento es Ismael, pero el punto ya de, ¿cómo diríamos?, de darle forma a la religión como la conocemos nosotros en la actualidad es con Mahoma, obviamente. Mahoma, que es un profeta, es un profeta. Es como en el caso, por ejemplo, de Elías para el pueblo judío, o como Jeremías, ¿ya? Pero es un profeta específico del pueblo islámico y Mahoma es el que entonces hace toda digamos, las pautas para una religión un poco más, como diríamos, más estructurada como nosotros la conocemos en la actualidad. ¿Cuántas religiones hay, padres? ¿Cuántas sectas hay? Muchas. Muchas, incontables. Religiones son incontables. Sectas horriblemente incontables. Son muchas, 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 muchas. No te podría dar un número, pero son muchas. Y como les decía, el problema está en que cada alumno es una religión diferente. O sea, cada uno ha escuchado la revelación de Dios a su modo y la pone en práctica a su modo y tiene adeptos y seguidores. Y cada uno que tenga adeptos y seguidores, pues ya se convierte en religión. Claro, religiones oficiales, mayoritarias, no son tantas, no son tantas. Las religiones mayoritarias, aparte de las tres religiones, como les decía, que le llaman también las tres religiones del libro, porque las tres tienen un libro, que son el cristianismo, que tiene la Biblia, el islamismo, que tiene el Corán, y el judaísmo, que tiene el Antiguo Testamento, digamos, la Torá. Las tres religiones del libro, que son las mayoritarias en el mundo. Después también hay otras religiones, pero ya un poquito más reducidas, más pequeñas, como por ejemplo está el budismo, hay religiones de la India, como por ejemplo el hinduismo, y dentro del hinduismo también hay otros tipos de religiones. Hay el shintoísmo también, que son religiones, como por ejemplo el budismo, de hecho no lo llaman una religión, en realidad ellos lo llaman el budismo, porque en el budismo no hay un dios, entonces no se habla de religión, sino que se habla más bien de una filosofía. Es como una filosofía de vida con unas meditaciones, etcétera. El budismo no es tanto una religión como tal, aunque ellos sí buscan la iluminación, etcétera y tal, pero no hay un dios para el budismo. El hinduismo sí es una religión incluso politeísta, donde hay varios dioses. Sí, hay estas, digamos que son las más expandidas en el mundo. Sí, estas son las religiones más expandidas, pero ¿son las únicas? No, no. Te encuentras religiones que tienen 1000 adeptos, que tienen 2000, que tienen 10.000, que tienen 100.000, o lo que sí, son chiquitas, son pequeñas, no tienen millones. Entonces, pero son religiones también. Pero las más grandes son estas. Si ustedes me preguntan cuáles son las más grandes, son judaísmo, islamismo, cristianismo
que son las tres religiones del libro y las tres religiones monoteístas, y después podríamos mencionar el budismo, el hinduismo, y después entonces podríamos mencionar las otras más pequeñas, inclusive que hay en Japón, hay algunas en Japón, aunque el budismo es muy también muy fuerte en Japón, Mongolia y todos estos países asiáticos, pero también ahí tienen como el shintoísmo, son muchas, no podría decirte. Y en cuanto a las sectas, el problema es que Lutero fue el primero en fundar la secta que se llamó el luteranismo, pero después viene Calvino también, que fue otro de la Reforma Protestante, y fundó el calvinismo. Pero ahora en la actualidad ellos son casi minoría. ¿Por qué? Porque ellos fundaron otros tipos de religiones. eh, y de ahí donde viene, por ejemplo, yo las conozco más por las grandes familias. Por ejemplo, la familia del adventismo, que es la familia donde vienen también incluso los testigos de Jehová. En la familia del adventismo, que es todo un mundo muy aparte, porque incluso ellos no creen en Jesús como Dios. Y está después el evangelismo, que son las que más adeptos tienen en la actualidad, pero dentro del evangelismo, eh, dentro de ese movimiento, pues hay un montón, porque ahí podríamos mencionar, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, la mayoría son ellos precisamente, ¿no? El protestantismo, muy grande. Y casi todos son dentro del protestantismo, especialmente el movimiento evangélico. Bueno, metodistas, muy grande, metodistas, adventistas, pentecostales, etcétera. Pero ya dentro de esas iglesias hay también otras sectas. Y bueno, hay muchas también, que los Rosacruces, que los mormones, que hay muchas, con una cantidad muy grande. Pero dentro de ellas también hay divisiones, porque acuérdense que ellos no tienen un líder. Por lo tanto, hay gente que tal vez hace cosas diferentes y los expulsan de la iglesia y ellos fundan otra diferente. Incluso a mí me dio gracia una vez porque estaba dialogando con un evangélico y me dice, ¿qué iglesia tú eres? Yo le no, yo soy católico. Y le pregunté, ¿y tú de qué iglesia eres? Me dice, no, yo soy de la iglesia de Cristo. Me quedé como que, ¿what? La iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo somos todos, ¿no? Yo también soy de la iglesia de Cristo. Ya, somos de la iglesia de Cristo, porque Cristo es nuestro pastor. Pero le ponen unos nombres como para sonar de que ellos son los que son, ¿no? Yo soy de la iglesia de Cristo. Sí, mi hijo, en la iglesia de Cristo somos todos los cristianos, somos de la iglesia de Cristo, pero tiene que haber como algo que te distingue, ¿no? Pero no, ellos se llaman así, es como un nombre así eclatante para que digan, no, pues estos son los que son, porque son de la iglesia de Cristo, es el Cristo, o sea, es la iglesia de Cristo, es la iglesia de Cristo. Es como para que piensen que esa es la iglesia, esa es la que es. Pero en realidad son sectas incluso chiquitas, esa iglesia de Cristo es chiquita. No sé si han conocido también esa Pare de Sufrir, que son gente que le han encontrado unas millonadas grandísimas de dinero horrible. Sí, porque mueven mucho dinero. Lamentablemente ellos son muchos, porque ellos mueven mucho dinero, sobre todo en países, por ejemplo, en Guatemala hay mucha influencia evangélica y es porque ellos desembolsan mucho dinero para allá, para ayudar a la gente, hacer iglesias, etcétera, y con poquita cosa pues ya compran a la gente y ya, pues con cualquier cosa hacen una iglesia y reúnen gente y los atraen con cosas, hacen actividades, tienen mucho dinero para emplear, entonces lamentablemente sí tienen mucha influencia. Entonces, pero dentro de ellos, ya les digo, hay muchas divisiones, porque incluso dentro de ellos no se ponen de acuerdo y cada pastor como que la piensa diferente y unos lo expulsan al otro y así se van creando las diferentes religiones. Piensen ustedes que hay aquí en Estados Unidos una religión, y yo sé que no es nuestra clase de Dios, pero a mí me apasiona mucho este tema y creo que es muy interesante para ustedes. Hay una religión que nace del movimiento
del movimiento adventista, que es muy interesante, que es una religión que se llama los Amish. No sé si ustedes lo han escuchado. Probablemente los que viven en Estados Unidos se han escuchado mucho de ellos, eh, pero los Amish que están retirados completamente en el campo, ellos viven como si fuera en el siglo ¿qué? 16, 17. Ellos no tienen electricidad, no pueden, no aceptan la electricidad porque dicen que eso es algo moderno. Y para servir a Dios, ellos se alejan de todo lo moderno, no tienen electricidad, viven del campo, pero no usan máquinas como tractores y eso, no usan caballos o bueyes para arar la tierra. Ellos, por ejemplo, la ropa de ellos no es ropa moderna, es una ropa muy antigua, incluso los hombres con tirantes, así de eso, como se usaban antes en los pantalones, y no usan zapatos. Los hombres generalmente, ya los que están casados, se dejan la barba para saber que ya están casados, y las mujeres pues usan las faldas largas. eh, Desde niñas ya usan con faldas larguísimas. Y, y es muy interesante porque cuando llega la noche, eh, es tremendo, una vela prácticamente lo que les alumbra. Con una vela ellos no pueden usar electricidad, no tienen electricidad. Obviamente si no tienen electricidad no tienen ni refrigerador, ni televisor, nada. Y, y viven como si fuera, ¿verdad? En otro siglo atrás. Y es una decisión de ellos. No se le puede tomar foto porque ellos dicen que con esto de las imágenes, no te hagas imágenes de lo que hay en el cielo, en la tierra, bla, 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 ¿no? Todo esto. Es un movimiento cristiano, es un movimiento cristiano, como les digo, no son evangélicos puramente dicho, porque, bueno, nacen del movimiento evangélico adventista, pero se separan del adventismo y dicen, no, nosotros queremos vivir más la fe. Nosotros somos los verdaderos. Ustedes son muy modernos y entonces, claro, obviamente se alejan completamente de la modernidad, se alejan completamente del mundo, o de hecho ellos se sacan todos los dientes, porque ellos dicen que no puede haber nada de belleza en el hombre ni la mujer. Entonces ellos le sacan todos los dientes, se quedan sin dientes ninguno, porque los dientes son como sentido de belleza para ellos, ¿no? Y entonces, no sé si es en la adolescencia o antes de casarse o cómo, que le hacen todo eso, y se quedan sin dientes. Se quedan sin dientes por lo que les comentaba, ¿no? De lo de la belleza corporal, que ellos no pueden aceptarla, ¿no? Eh, ¿Qué más? Bueno, cuando se mueven de un lugar a otro, se mueven con caballos. Yo fui a visitarlos. Puedes acercarte, no puedes sacarle foto a ellos de una vez. Yo sí saqué varias fotos, pero cuando no estaban mirando de frente. Pero ellos no te dejan sacar fotos por aquello de las imágenes. Pero yo saqué algunas fotos para tenerlas de recuerdo. Y de hecho, en el internet hay bastante. En el internet hay bastantes fotos que ustedes pueden inclusive ver de algunos de ellos, eh, incluso en sus carruajes. Por ejemplo, les voy a enseñar les voy a compartir la pantalla para que ustedes vean, porque es mejor verlo que comentárselos yo para que vean. Por ejemplo, miren, esto es una familia. Luego, como son una familia grande, que ellos em, tienen que tener, ¿verdad? Todos los hijos que Dios les dé. Entonces, ven, tienen muchos, muchos hijos. Vean cómo todos tienen vestiduras como los colores más o menos iguales, van descalzos. No me abre la foto, no me abre, pero bueno, ustedes la ven aquí chiquita. Em, y van así descalzos, con vestidos largos, y, y bueno, y van así como ustedes ven, así en caballos, se mueven en caballos de un lugar a otro. Pero si ustedes ven esta foto, ustedes dirían, no, pues esta foto parece qué sé yo, del abuelo de mi abuelo o más allá, quién sabe. Ustedes dirían, y sin embargo, no, son gente de ahora. Esta gente son de ahora, siglo XXI, del 2020. Em,
A ver si veo algunas, por ejemplo, aquí vemos niños, por ejemplo, los niños están todos descalzos, bueno, todos adultos también, todos descalzos. Y miren esta foto también, pero obviamente, no, este no es un Amish. No, ese no debe ser. O tal vez de los Amish un poquito más modernos, porque este tiene zapatos. Los Amish, que están en Pensilvania, están todos descalzos. Yo fui a verlos y están todos descalzos y no se dejan ninguno tirar fotos. Aquí veo que algunos sí sonríen a la cámara, pero, pero normalmente no. Miren esta, donde van todos. Estos son un poquito más modernos, pero los originales son como esta familia que les comentaba, que ven. Y, y la idea, eh, son casi todos son descendientes de alemanes. Acuérdense que Lutero era alemán, o sea, para que ustedes entiendan que el movimiento protestante es muy fuerte en Alemania y los emigrantes que vienen a Estados Unidos desde Alemania fueron prácticamente los que crearon todas estas sectas que son muy, como digamos, antiguas. Los Amish, el adventismo, todo ese movimiento es muy influenciado, sobre todo por descendientes de alemanes. Casi todos ellos, los Amish, son descendientes de alemanes. O sea, no, ellos ya nacieron aquí en Estados Unidos y tal vez sus padres, sus abuelos, pero los primeros que llegaron venían de Alemania. Venían huyendo de la Segunda Guerra Mundial, del hambre, de la peste en Europa y se establecieron aquí en Estados Unidos y trajeron su religión y la trajeron intacta, sin moverla. O sea, como pasa con los judíos que hay en Queens, digo en Queens, en todo Nueva York, que prácticamente hay en Brooklyn, en todas partes. Esos judíos que hay allí, la mayoría de ellos trajeron su religión judía y no la han cambiado, está intacta, aunque en Israel son menos ortodoxos, o sea, son menos observantes, son más modernos, digamos, los de Israel. Sin embargo, los de acá se han quedado con la religión como vinieron en aquella época y se han quedado así tal cual, con las vestiduras y todo igual. Por eso son hasídicos, son judíos más observantes. Digo más observantes en el sentido de que son más a la antigua, al estilo antiguo. Em, ¿Y por qué les decía todo esto? Para que entiendan que cada una de las sectas ha fundado después nuevos. Luego dentro de los Amish hay algunos que, por ejemplo, ellos no pueden estudiar más del octavo grado. Ya se tienen que quedar allí. Porque ellos dicen que estudiar es un lujo y ellos no pueden tener ese lujo. Entonces se tienen que quedar ahí. Pero hay algunos de ellos que han querido estudiar, incluso ser doctores y los han expulsado de la comunidad, los botan, los expulsan de las casas y los expulsan de la comunidad. Hay una, hay unas películas muy interesantes de los Amish. Ahora no me viene a la mente ninguna, pero hay muchas que podrían verlas, sobre todo para que lo conozcan. Ese movimiento es muy interesante. Hay muchas películas que se han hecho y documentales sobre los Amish, incluso documentales y películas de gente que se ha querido superar y que ha querido hacer una carrera y ellos los han expulsado de la comunidad y no pueden regresar más ni ver a sus padres. Porque se supone que quien va más allá del octavo grado ya está contaminado con el mundo y no es de Dios para ellos. Voy a seguir con algunas preguntas porque creo que son muy interesantes. Yo creo que las rivalidades de Sarai y Agar tuvieron mucho que ver con las rivalidades de sus hijos y además se criaron separados. Sí, absolutamente. Acuérdense que las rivalidades entre los hijos nace de las rivalidades entre los padres y obviamente las rivalidades entre ellas dos llegó después a inculcarse en los hijos, porque obviamente Agar se sintió despreciada, alejada, dice, no, tu padre no te quiere, ¿verdad? ¿Quién sabe todas las cosas que pudo haberle dicho a su hijo? Y él nació con esa rivalidad. Entonces, claro, obviamente la rivalidad existe todavía en la actualidad, pero ¿por qué? Porque ya desde el momento en el cual sus madres eran rivales,
ya eso también se transmite a la actualidad, porque los que son ahora o palestinos o israelíes, ellos se sienten descendientes de esas madres. Y obviamente hay esa rivalidad, claro que sí. Muy buena tu reflexión. Eh, a ver, algunas otras preguntas. A ver, buenas noches, por favor. ¿Me podría explicar un poquito más sobre la revelación? La revelación es todo lo que Dios ha revelado. O sea, todo el conocimiento que Dios ha dado. Por ejemplo, eh, si nosotros, si nosotros leemos la Biblia y, y, por ejemplo, leemos los mandamientos, ¿ya? Esa es una revelación que ha hecho Dios. Dios ha querido revelar lo que Él quiere que nosotros observemos, los mandamientos. Entonces, no matar, no robar, no mentir, etcétera. Todo eso Dios lo ha revelado al hombre. O sea, Dios lo ha comunicado de alguna manera para que más o menos me entienda. Dios ha querido comunicar algo y su modo de comunicarlo es la revelación. O sea, Dios revela algo. Casi siempre cuando, o sea, asociamos la palabra revelación casi siempre con revelación de un misterio. Y sí, tienes razón. ¿Por qué? Porque muchas de las revelaciones de Dios son misterios revelados. Por ejemplo, el misterio de la Santísima Trinidad es un misterio que Dios ha revelado al hombre. ¿A través de qué? Pues a través de la Sagrada Escritura, donde, por ejemplo, se aparece Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el bautismo de Jesús, eh, ¿qué otro momento? Pues la transfiguración también aparece la Santísima Trinidad. Todo eso es revelación de Dios, o sea, Dios está revelándose y se está revelando para que lo conozcamos más. Entonces, si tú fueras a explicar o a entender qué cosa es revelación, podrías decir, ok, revelación es toda la información que Dios quiere darnos, o sea, revelarnos. Todo ese conocimiento, toda esa información, toda esa sabiduría de Dios, todo eso es revelación. ¿Cómo se revela Dios? De muchas maneras. Dios se ha revelado a través de los profetas, Dios se ha revelado a través de los patriarcas, a través de los reyes, que obviamente han escrito el Antiguo Testamento, y en último momento se ha revelado en la persona de Jesús, que nos ha revelado ya la totalidad de su mensaje. ¿Dios ha continuado revelándose? Sí, claro que sí. Dios no deja de revelarse. ¿Cómo Dios sigue revelándose? Magisterio de la Iglesia. Cuando el Papa habla, Dios se está revelando. Cuando hay alguna aparición, por ejemplo, o del Cristo de la Misericordia o de la Santísima Virgen María, Dios se está revelando. Entonces, la revelación de Dios no termina nunca. Dios sigue comunicándose con su pueblo. O sea, la revelación es todo eso que Dios comunica a su pueblo. Su sabiduría, su gracia, su palabra, su conocimiento, todo ese cúmulo de conocimiento, todo ese cúmulo de información que Dios nos está dando, eso se llama revelación. O sea, Dios la está revelando. ¿Ok? Entonces, cuando yo les hablaba de la diferencia de la revelación es porque hay algunas religiones que no tienen toda esa revelación. ¿Ya? Como yo les decía de los niños en la clase, no todos han recibido, o sea, todos han recibido la misma clase, pero no todos la han aceptado. O sea, sí se ha impartido, pero ellos no la han recibido todos de la misma manera. Padre, buenas noches, la iglesia de Cash Luna. Bueno, aquí sí me dejas porque no la conozco, pero ya con el nombre de Cash Luna me parece algo muy de Dios. Y la mayoría de estas sectas no se debe llamar iglesia. Acuérdense que las iglesias son las iglesias fundadas por Jesús. No, yo con ustedes no he trabajado este tema, pero se los voy a dar, aunque sea por adelantado. Esto lo estoy trabajando con historia de la iglesia, con el grupo de historia de la iglesia. A mí se me escapa también muchas veces y digo la iglesia adventista, la iglesia luterana o la iglesia, pero en realidad no son iglesias, en realidad son sectas. Llamamos iglesia a las que son fundadas por Jesús. Y Jesús fundó la iglesia católica, pero
también llamamos Iglesia Ortodoxa, porque la Iglesia Ortodoxa fue fundada también por Jesús desde el momento en el cual los apóstoles predicaron, solo que ellos se separaron y eso fue producto del, como les decía, el cisma de Oriente en el año 1054, pero desde el año 33, desde el año que Jesús fundó la Iglesia, hasta el 1054 los ortodoxos formaban parte de la Iglesia Católica, por eso ellos se llaman católicos ortodoxos, eh, porque formaban parte de la Iglesia Católica, y a nosotros nos llaman católicos romanos, porque somos de la Iglesia Católica, pero del Papa, o sea, de Roma. Ellos se separaron, pero son iglesia también porque fueron fundados por Jesús. Entonces, la Iglesia Ortodoxa, um, la Iglesia Copta, la Iglesia Anglicana, que también se separó de Roma, pero fue fundada también por Jesús porque forman parte también de la sucesión de los apóstoles. O sea, todos los que tienen sucesión apostólica, o sea, todos los que fueron fundada por Jesús y edificada por los apóstoles, porque los apóstoles después se fueron a diferentes partes del mundo y formaron allí comunidades cristianas con obispos, etcétera. En la fractura de la iglesia o el cisma, como le llamamos, que es la división que pasó en el año 1054 y después posterior también con lo de la iglesia anglicana, las iglesias se separaron, pero son iglesias. ¿Por qué son iglesias? Porque fueron fundadas por Jesús, todas. Están separadas, sí, lamentablemente, pero son la misma iglesia que fundó Jesús. Ahora, las sectas son diferentes. Porque la secta no es una división de la iglesia, sino que es un tipo que se fue y quiso fundar la iglesia. Por ejemplo, Lutero. Es una secta. El luteranismo es una secta. ¿Por qué? Porque él es un sectario. Sectario quiere decir que te va del mismo. Por ejemplo, si están un grupo de amigos y uno se va y dice, ay, yo no quiero más estar con ustedes, me voy con otros. Esta persona es un sectario, o sea, crea una secta. O sea, se va de allí a crear otro grupo. Ahora, si es un mismo grupo de amigos que se divide a la mitad, entonces son dos grupos, son grupos, ¿me entienden? Para que ustedes hagan la diferencia. La iglesia que se dividió en el cisma son iglesias porque fueron fundadas por Jesús desde el principio, porque tienen la totalidad de la revelación, porque participaron también en los primeros 7 concilios de la iglesia, porque fueron fundadas por los apóstoles también. Son iglesias. Sin embargo, el que se va porque quiere fundar algo a conciencia suya, a su mente, entonces ese es secta. Para que les sea más fácil diferenciar, si tu iglesia la fundó Jesús, es una iglesia. Si tu iglesia la fundó un hombre, es una secta. Tú puedes preguntarle, por ejemplo, no sé, a los testigos de Jehová, ¿quién fundó tu iglesia? Bueno, fundador de los testigos de Jehová. Miller, creo que es, ¿no? Russell. Russell es Russell en el año 1879 fue el fundador de los Testigos de Jehová, que hizo lo de la primera atalaya. ¿Ya? Él salió y fundó la atalaya. Esto no es una iglesia. ¿Por qué? Porque esta fue fundada por un hombre. Fue fundada por Russell en el año 1879. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros, para poder diferenciar entre iglesias y secta, tenemos que preguntarnos quién fundó. Los ortodoxos, ¿quién los fundó? No sabemos que fundó Jesús, entonces es una iglesia. Eh, los testigos de Jehová, ¿quién los fundó? Russell, es una secta, porque no fue fundada por Jesús. Los que fueron fundados por Jesús son iglesias. Los que fueron fundados por hombres son sectas. ¿Ya? Eso a ustedes seguían por eso y es más fácil ustedes para poder comprender todo el tema. Entonces, pregúntense, ¿quién te fundó? ¿Te fundó un hombre? Ah, entonces es una secta. ¿Fue fundada por Jesús? Es una iglesia. Fundada por Jesús es nada más la iglesia católica, que bueno, obviamente, como les dije, se dividió y dio a raíz la iglesia ortodoxa, la iglesia copta, los anglicanos y nosotros que somos los católicos romanos. Esta de Cash Luna no sabría yo, pero debe ser una secta. Muchas de esas sectas
lamentablemente crecen mucho porque tienen mucho dinero, mucha plata para dar a la gente y hacer iglesias y todo eso. Imagínense, los mormones hacen unos templos en lugares de gente pobre, que es una cosa tremenda, unos ángeles de oro arriba, y todo eso precisamente es con empleando, ¿verdad? El dinero para hacer proselitismo, para tener adeptos. Entonces, no sé ese Cash Luna, pero seguramente es de esas sectas. Y lamentablemente son sectas que después se ve una corrupción muy grande. ¿Cuál es la diferencia entre religión y secta? Religión es todo. Religión es todo lo que sea relación con Dios. Religión también es el budismo, eh, religión también es el hinduismo. Religión es todo, todo, todo es religión. Todo es religión, porque religión quiere decir religar, es relación con Dios. Todo el que se relaciona con Dios de alguna manera, bien, mal, regular o lo que sea, es una religión. Todos son religiones. Ahora, las sectas son aquellas personas que están en desacuerdo con algo y se van y fundan algo diferente que obviamente se llama secta. Entonces ahí llama secta. Si por ejemplo Lutero se fue de la Iglesia Católica y fundó algo diferente, entonces es un sectario y por lo tanto es una secta. Calvino, los calvinistas, asimismo también. Russell fundó los Testigos de Jehová, que obviamente, como sabemos, eh, ni siquiera tampoco ellos nacen de la nada. Ellos nacen del movimiento adventista, como les decía. ¿Ya? Entonces, es importante que nosotros podamos comprender todo esto eh, para poder entender la realidad de las sectas. Por ejemplo, Russell, que es el fundador de los Testigos de Jehová, era presbiteriano y entonces fundó una secta dentro de la secta. Ya los presbiterianos, una secta, y los Testigos de Jehová fueron una secta que se alejó del movimiento presbiteriano. Igual los Amish, igual también, todos. No, es que son incontables. Yo no les podría decir la cantidad, es que es una cosa terrible, es una cantidad muy grande. Ah, padre, ¿qué es el Astaroth? Porque una persona que es de la iglesia de Cash Luna, de que nosotros no debemos creer en la Virgen María y que investiguemos el Astaroth. Mira, todas estas cosas son rarísimas, no, ni tengo idea de qué cosa es, pero todas estas cosas que hacen las sectas es precisamente para generar miedo. Acuérdense que casi siempre ellos van con eso de que, tú eres católico, tú no te vas a salvar. Tú no te vas a salvar porque Dios dice que no es así, entonces tú no te vas a salvar. Eso es como el niño que no vio la clase entera de la maestra y dice, y le dice al otro, tú no vas a pasar porque tú estás equivocado, porque no es así y tal. Y sin embargo, es él el que está equivocado porque no escuchó toda la clase del maestro. Pasa lo mismo. Entonces se inventan una cantidad de cosas y le ponen nombre. Esto mismo de los testigos de Jehová, que es el Atalaya, que el Armagedón, que mil cosas que tú no las encuentras en la Biblia absolutamente. Dime dónde está el Astarón en la Biblia, no existe absolutamente. Entonces son cosas eh, que se inventan o que está en algún pasaje generalmente del Antiguo Testamento que no tienen nada absolutamente que ver con lo que ellos están diciendo ahora, que lo toman así fuera de contexto y listo, y listo. Entonces, no está bien, no está bien que nos dejemos llevar por estas sectas, porque son sectas que engañan con el miedo. Generalmente infunden mucho miedo. Y como la gente tiene miedo, dice, yo no me voy a salvar, no sé si yo quiero salvarme. Y entonces entran en las iglesias evangélicas pensando que entrar en la iglesia evangélica se va a salvar. Yo tenía un caso, uno que dice que cuando era católico era un borracho y se drogaba y no sé qué y tal, y que ahora no, porque ahora es evangélico y tal. Digo, no, es que antes no eras católico.
que antes no eras católico. Si eras un borracho y eras una gente, no eras católico, no entendiste qué cosa era la religión católica. Entonces, mijo, perdóname, pero no eras absolutamente católico. Que ahora te hayas querido convertir al evangelismo y hayas querido entonces observar los mandamientos y la ley de Dios. Ah, bueno, pero eso es porque tú ahora fue que empezaste a entrar en una religión, pero anteriormente no. Que te llevaron de chiquito por varias cosas, pero no eras en realidad católico, nunca. O sea, entraste en la iglesia, pero la iglesia nunca entró en ti, que ese es el problema de muchos. Muchos entran en la iglesia, pero no aceptan que la iglesia entre en ellos, o sea, que Dios entre en ellos. Entonces, claro, obviamente puede pasar eso. Con esto juegan mucho las sectas, porque las sectas empiezan a decir, no, pero si tú eres católico, no tú te tienes que convertir y tienes que aceptar a Jesús y no sé qué y tal. No, pues si ya te aceptaste a Jesús, si ya tú tienes a Jesús desde el bautismo, tú no tienes que hacer una cosa extra para aceptar a Jesús. Tú lo que tienes que, obviamente, cada día mejorar tu vida y acercarte más a Él, pero tú no tienes por qué irte a una secta para aceptar a Jesús. Absolutamente. Y todo esto son inventos que hacen. Bueno, ya se nos está agotando un poquito el tiempo, pero voy a terminar con estas preguntas que están en el chat para que terminemos. Cuando alguno de ellos quiere algo de la civilización, lo botan del grupo y no pueden volver a su grupo y se tienen que casar entre ellos. Sí, exactamente, los Amish se tienen que casar entre ellos si buscan algo de la civilización, como les decía, estudios o lo que sea, si los expulsan, los expulsan. Y bueno, creo que aquí hay una última. Dice, buenas noches, solo comparto información. Tengo conocidos que han participado en los cultos que realiza Cash Luna. Según utilizan algo como hipnotizar, que hace que un momento, sin darte cuenta, das todo tu dinero. Sí, solo el nombre causa curiosidad, que no es de Dios, y saber qué clase de magia utilizan porque aparentemente sanan enfermos de manera instantánea. Sí, otra cosa que ustedes es bueno que entiendan. Miren, yo les voy a hablar ahora no como sacerdote, sino como psicólogo. Hay una cosa que se llama la sugestión. Eh, cuando una persona de estas predica, de estas personas evangélicas predican, y lo hacen de una manera muchas veces muy fuerte, donde incluso hacen que las personas se desmayen, etcétera. Aparte de robar el dinero, como dice esta hermana aquí, aparte de eso, puede pasar una cosa que se llama sugestión, eh, y autosugestión, que es cuando tú entras a un estado prácticamente hipnótico, porque es como si fuera una hipnosis, a un estado hipnótico que es curativo también. Entonces, muchas de las curaciones que pueden pasar, y que de hecho han pasado, algunas no, algunas son realmente inventos y después las personas se dan cuenta que realmente no están curadas, sino que se están autoengañando ellas mismas. Y de hecho ha pasado varias veces con estos grupos, pero hay algunas que sí verdaderamente son curaciones, y es porque el estado hipnótico puede ser también terapéutico, no para todas las enfermedades, obviamente, ni para todas las personas, no, absolutamente no, pero sí en algunos casos, como muy esporádico, muy raro, puede pasar que un sueño hipnótico, se llama sueño hipnótico, pero la persona cae como rendida, como dormida, pero no está dormida porque escucha todo lo que hay a su alrededor, solo que no puede despertar, tiene los ojos y no ve lo que hay a su alrededor, pero sí escucha. En ese estado hipnótico, que escuchas lo que está diciendo el predicador, que sí que te vas a sanar, que realmente ya está sanado, etcétera, eso entra en la mente. No ves porque obviamente están nublados y bloqueados algunos sentidos, pero eso está reparando en la mente. Acuérdense que todas las enfermedades nuestras empiezan en la mente, en la cabeza. Casi todas las enfermedades que tenemos, lamentablemente, empiezan en nuestra mente. Cuando nosotros vivimos mal y vivimos en modo negativo, mucha de la gente que ahora tiene cáncer, ¿qué se les hace? Se les trata de llevar a lugares positivos para que, y muchas personas incluso se curan, porque la mente ayuda a curar el cuerpo. Acuérdense que hay una relación entre soma y psique, o sea, todo lo que hay en nuestra psiquis
es lo que comanda el cuerpo entero, porque acuérdense que el comando está en el cerebro. Entonces, obviamente, un tipo de sugestión en un estado hipnótico puede hacer que una persona se sane de algo, sobre todo dolores, por ejemplo, sí, porque los dolores, acuérdense que están en la cabeza, y muchas de las cosas que están allí, obviamente, como que se reestructuran de alguna manera cuando un predicador habla. Entonces, lo que decía la hermana de hipnosis, sí, pues obviamente, aparentemente se sanan, pero hay algunos que sí, realmente se sanan por la autosugestión a través de la hipnosis, porque es terapéutico científicamente, no por la religión, es una cosa científica, psicológicamente. Entonces eso pasa. Bueno, y el último comentario del chat es que son unos farsantes y lamentablemente hay que tener mucho cuidado porque los evangélicos vienen presentando siempre un tipo de secta, un tipo de religión, que esta sí es la verdadera, que esta sí es la que te salva, que esta sí, y en realidad son farsantes, son gente que engañan mucho, que roban también, sobre todo a gente pobre, y confunden mucho, sobre todo las personas que no tienen la formación, que no han estudiado la Biblia, que no han estudiado todas estas cosas de la historia de las religiones y entonces piensan, ah, no, pues esta sí es la que debe ser. Y bueno, tenemos que estar siempre atentos a eso. Hermanos y hermanas, creo que la clase de hoy ha sido muy interesante porque hemos visto cosas muy buenas. Pero bueno, ya nos ha llegado el momento de dar la bendición, momento de los avisos y del descanso. Vamos entonces a recibir la bendición de Dios. Vamos a pensar en nuestra mente todas aquellas cosas que nosotros queremos obtener y que le hemos pedido a Dios. Y vamos a recibir esta bendición para que Dios abra los caminos y que podamos lograr esa meta que se nos ha trazado. Vamos a pedir esa bendición de Dios especial por intercesión de la Santísima Virgen María. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.